El otro día le pregunté a mi mamá qué opinión tiene sobre la muerte. Ella se sobresaltó y su semblante cambió. La contextualicé un poco y le pregunté la razón por la cual no veíamos muchos niños en los funerales. ¿Será porque tenemos una mala relación con la muerte? Ahí su semblante volvió a cambiar, y más tranquila me dijo que era cierto, y que existe la creencia de que le puede pasar mal viento a un niño en un funeral. Después de eso seguimos conversando un poco sobre el tema, pero no dejaba de notar que era algo que se le hacía incómodo. Por mucho tiempo me ocurría lo mismo, a tal extremo de que si se me venía algún pensamiento relacionado con la muerte, inmediatamente me alarmaba, y lo evitaba como si fuera algo prohibido. Mucho menos podía reflexionar sobre mi propia muerte, o la de mis seres queridos. Según yo, el solo pensar en eso me acercaba y los acercaba más a ese inevitable suceso. Pero, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué tenemos esa mala relación con la muerte? Al menos en Occidente le rehuimos, la rechazamos, le tememos y nos causa pánico el solo nombrarla. Hoy, en este episodio, hablaré sobre la muerte y les comentaré por qué razón deberíamos hacer las paces con esto, cómo nos beneficiaría hacerlo y por qué deberíamos reflexionar sobre la muerte más a menudo. Así que pónganse cómodos, colóquense los audífonos y empecemos. Sean bienvenidos a Ensimismados, un espacio en donde estaré hablando y reflexionando sobre cosas de la vida. Temas a los que quizá no les demos mucha importancia, pero que son relevantes para saber cómo nos relacionamos con los demás, así como lo más importante, saber cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Soy Felu y hoy presento Hagamos las paces con la muerte. La muerte. Cuesta nombrarla, ¿no? A tal extremo de que cuando le ocurre esto a alguien, evitamos decir esta palabra y utilizamos muchas otras como falleció, partió, está con Dios, pasó a mejor vida, nos dejó o muchísimos otros eufemismos que utilizamos para nombrar a la muerte. Empezaremos por ver qué es la muerte. Según el diccionario de la lengua española, es la cesación o término de la vida, y esta termina cuando hay un cese irreversible de todas las funciones de todo el cerebro, incluido el tronco encefálico. Cuando esto sucede, sabemos que una persona está muerta, pero lo que no sabemos es qué ocurre después de la muerte. Y esa es una de las grandes incógnitas que tiene la humanidad sin resolver. Según la religión o las creencias que se sigan, existen diversos puntos de vista sobre lo que hay después de la muerte. En el cristianismo, la idea principal sobre la muerte se basa en la resurrección y la vida eterna. Se entiende que cuando morimos y dejamos atrás este mundo, Dios juzgará todos los actos que hicimos en vida. Y depende de eso si esa alma irá al lado suyo y tendrá la vida eterna en el paraíso o recibirá la condena eterna en el infierno. En el judaísmo se habla del nuevo mundo venidero. En este nuevo mundo se espera la llegada del Mesías para restablecer la vida sagrada. Y cuando la muerte ocurre pueden darse tres posibilidades cuando el alma y el cuerpo se separan. Cuando el alma, luego de esperar la llegada del Mesías, supera el juicio final, se puede unificar con el cuerpo. O el alma puede quedarse en el cuerpo hasta el momento de su entierro para luego separarse de él. Y la última posibilidad es que el alma se quede en el cuerpo y empiece a pudrirse con él. Para el Islam, todos los individuos deben de someterse a la voluntad de Alá. El espíritu del fallecido sale del cuerpo y se dirige hacia el último cielo, lugar donde permanece Alá. El destino es que Alá determine dónde debe dirigirse cada alma. Los budistas creen en la reencarnación tras la muerte del cuerpo físico. No se reencarna en el mismo cuerpo, sino en uno distinto. La intención budista es llegar a conseguir la mejora constante a lo largo de todas estas vidas, para poder alcanzar la iluminación. Existen muchas otras religiones con creencias muy diversas respecto a este hecho. Lo que se puede compartir en muchas de ellas es que hay algo más allá de la muerte, y en las culturas de la antigüedad también ocurría lo mismo. Estaban el Olimpo y el inframundo para los griegos, el Valhalla, Folvanger y Helheim para los nórdicos, y el Caipacha y el Ujupacha para los quechuas o incas. Entonces, si en todas las religiones y culturas se habla de la muerte y lo que existe más allá de esta, ¿por qué en la actualidad empezamos a temerle tanto? Como lo comenté en el episodio sobre el miedo al cambio,
Las personas le tienen miedo a lo que no conocen y a lo que no pueden controlar. Un rasgo nuestro es que queremos controlar todo lo que podamos, y la muerte no es una de estas cosas. No sabemos cuándo o cómo moriremos, a excepción de las personas que tienen una enfermedad terminal, de las cuales hablaré más adelante. Al no controlar este suceso y al no conocer lo que nos espera después de eso, nos puede causar un temor intenso y un gran rechazo hacia la muerte. Por otro lado, la ciencia ha buscado siempre alargar la vida, y si lo pensamos, lo ha estado logrando todo este tiempo. La esperanza de vida comparada a otras épocas es más alta, y cada vez se busca prolongar más la muerte. Lo vemos en la ciencia ficción. La inmortalidad es algo que busca la humanidad. Y no solo eso, sino buscamos ser eternamente jóvenes, intentando cambiar el proceso natural que debería seguir nuestro cuerpo. Eso en cuanto a nuestra propia muerte. Pero ¿qué pasa con la de las personas que amamos y nos rodean? El dolor y el sufrimiento que puede causar la pérdida es una de las razones por las cuales no queremos ni imaginarlo. Porque como lo comenté al inicio, quizá crean que con eso están acercando más a esas personas a su inevitable final. Y el tan solo pensarlo nos puede estremecer. Pero, ¿y si les digo que pensando y reflexionando sobre la muerte nos puede ayudar a vivir mejor? ¿Me creerían? El reflexionar sobre la muerte nos puede ayudar a tener una mejor vida. Hay un refrán de los muchos tantos que existen y que nuestros padres y abuelos nos dijeron, que dice así: dime cómo vives y te diré cómo mueres. Cuando aceptamos la fragilidad de nuestra existencia y entendemos que en cualquier momento podremos morir, sabremos que debemos aprovechar más cada día para intentar tener una vida plena. Y si creemos que somos infinitos e inmortales, ocurrirá todo lo contrario. Y cuando llegue el momento nos arrepentiremos por no haber vivido. Hace un momento mencioné a las personas con enfermedades terminales. Para estas personas, la relación con la muerte cambia de una manera muy drástica al saber que les queda poco tiempo de vida. Muchos empiezan a tener ansiedad por la muerte, y en muchos casos en otros países se les suministran drogas como el DMT, LSD o la psilocibina para que puedan tener otra percepción de su condición, y para que así puedan aceptar lo que les espera y puedan aprovechar el corto tiempo de vida que les queda. Y es que es muy frecuente que cuando alguien está en su lecho de muerte llegue a arrepentirse sobre cómo ha sido su vida. Bronnie Ware es una enfermera australiana experta en cuidados paliativos y enfermos terminales. Ella escribió un libro llamado Confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte, en el que cuenta 5 grandes arrepentimientos que tienen las personas antes de morir. El principal arrepentimiento de mucha gente es: ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer, y no lo que los otros esperaban que hiciera. Todos tenemos sueños, metas y objetivos, cosas que nos gustaría hacer, pero que muchas veces no hacemos, ya sea por miedo al fracaso, prejuicios o porque otras personas ponen expectativas que no son tuyas en ti. Otro arrepentimiento común es: ojalá no hubiera trabajado tanto, porque eso, decían, los había hecho perder el equilibrio y como resultado habían perdido muchas cosas en su vida. Imagina vivir toda tu vida trabajando y dejando de lado muchas cosas que son importantes para ti. ¿Crees que realmente lo vale? Otro arrepentimiento común entre los moribundos era que hubieran deseado tener el coraje de expresar sus sentimientos, y eso se aplicaba tanto en los sentimientos positivos como negativos. Muchos decían: ojalá hubiera tenido el coraje de hablar y decir que no me gustaban esas cosas, o que hubieran tenido el coraje de hablar con personas y decirles lo que realmente sentían por ellas. También era muy común arrepentirse de no haber vuelto a tener contacto con viejos amigos. Mucha gente decía que le hubiera gustado volver a ver a alguien para recordar momentos de su vida, pero que no habían hecho el esfuerzo de encontrarlos. Como dije antes, la muerte nos conecta con la vida. Existen muchas películas que hablan sobre ello, pero una que me gusta muchísimo es Coco. Fuera de todo el folclore interesante sobre cómo ven en México a la muerte, hay un mensaje que caló muy profundo en mí, y es la siguiente frase: solo se muere cuando se olvida. Y tiene mucho de cierto. Cuando una persona o mascota nos deja, no desaparece por completo de nuestra vida, siempre permanece en nuestro recuerdo.
en las historias que contamos, en la comida que preparamos y en las frases que usamos. Existen muchos objetos también que nos pueden recordar a un familiar que murió y que quedó como herencia suya. Puede ser la ropa, un juego de tazas, algún accesorio o cualquier otro objeto que haya pertenecido a esa persona y nos haya sido heredado. Cuando mi abuelita murió, todas sus cosas fueron guardadas por mucho tiempo y un día todo ello se repartió entre los hermanos. Recuerdo que mi mamá llegó con muchas bolsas llenas de ropa que pertenecieron a mi abuelita. En lugar de guardarlas y hacer que se quedaran en el olvido, empezó a utilizarlas. Así es como ella la recuerda y la honra. Y yo siempre que la veo utilizando esos abrigos, veo a mi abuelita ahí presente. No tenemos por qué evitar utilizar aquellas cosas que nos dejaron. Al contrario, deberíamos hacerlo con más razón. Así demostramos que esas personas, por más que físicamente no estén ahí, nos acompañan siempre. Para finalizar este capítulo, debemos de reflexionar un poco más sobre la muerte. No tiene por qué ser algo malo, ya que es la consecuencia de vivir. En lugar de rechazarla y temerle, empieza a ver mejor cómo está siendo tu vida. ¿Estás haciendo las cosas que realmente quieres? ¿Pasas tiempo con las personas a las que amas? ¿Les dices lo mucho que las valoras y las quieres? ¿Cuál es la huella que estás dejando en este mundo, en tu comunidad, en tu familia y en tu círculo de amigos? ¿Cómo quisieras ser recordado después de morir? No le temas a la muerte, acéptala. Acepta que un día te tocará a ti y empieza a vivir, pero a vivir de verdad. Y no solo dejes que el tiempo pase y los arrepentimientos lleguen.